Llegará el día cuando terroristas, impíos, pecadores. Llegará el día cuando la injusticia rinda cuentas a Dios. ¿Llegará ese día? Viendo lo que está sucediendo en Oriente Medio, viendo lo que está sucediendo en diferentes naciones en el mundo, uno se hace estas preguntas. Señor, ¿hasta cuándo? Viendo lo que ha sucedido en Israel hace unos meses atrás, ¿rendirán cuentas los terroristas por lo que están haciendo a los inocentes, a los civiles? ¿Quién podrá traer justicia y paz a Oriente Medio? Debemos hablar claramente, sin permitir que ni el tiempo ni la politiquería alteren nuestros recuerdos. El 7 de octubre de 2023, monstruos cayeron sobre la nación de Israel. Y en estos días que han pasado, vemos como la situación está que arde. Vemos como la situación en cualquier momento puede desencadenar en una guerra sin precedentes. Cuando veo la situación entre Israel e Irán, pienso también en Rusia, porque Rusia, China, Corea del Norte, la India, Brasil, Venezuela, ellos ya han confirmado que son aliados de Irán. Son naciones que se van a oponer a Israel. Muchos israelíes se precipitaron a su teléfono móvil o a la pantalla de televisión donde vieron imágenes de terroristas cruzando las fronteras de la nación por tierra y por mar, incluso por aire en pequeños aviones improvisados. Descendieron sobre un festival de música repleto de jóvenes que bailaban, se incursionaron en los barrios, penetraron en los hogares y su misión era clara: matar, mutilar, torturar, secuestrar, violar. Es decir, sembrar el terror. Los informes hasta la fecha indican que los terroristas de Hamás mataron a 1.200 personas en Israel, hirieron a más de 5.000, secuestraron a más de 240. Y sería de esperar que los medios noticiosos de Occidente, que antes eran renuentes a tildar a Hamás de organización terrorista, pronto comprenderían el error, viendo las escenas de soldados de Hamás, soldados entre comillas, vamos a decir cobardes, demonios de Hamás, paseando por la ciudad con los cuerpos mancillados, escupidos de jóvenes violadas, asesinadas. Lamentablemente siguieron arrastrando los pies y las ideologías sin moral continuaron imperando entre muchas personas y entidades que forman o influyen en la opinión pública. Tenemos aquí en España el presidente del gobierno, que ha dado su apoyo totalmente a estos terroristas. No ha condenado el hecho. Se le está diciendo que condene los hechos, se le está diciendo que haga un discurso de los ataques de Irán hace unos días atrás, y está de gira por España recibiendo abucheos, recibiendo pitos. Algunos en Occidente ven las acciones de Hamás como hechos de agresión justificadas contra los colonizadores. Para estos pobres ignorantes, la violación brutal de mujeres, la siembra del terror, el destrozo de familias, niños inocentes, así como la profanación, celebrando sobre los cuerpos de los asesinados, vienen a ser formas de violencia aceptables cuando el motivo invocado es descolonizar. No, es que ellos están en su derecho porque Israel cada día los está maltratando. Eso es mentira. Mujeres indefensas. Hemos visto la exhibición de esos cuerpos femeninos como trofeos. Hemos visto el secuestro de mujeres aterradas por hombres que pretenden infligirles daños indecibles. Hamás y otras organizaciones como esta no vacilan en utilizar las escuelas de sus propios hijos y los hospitales de su pueblo como un fortín para lanzar sus ataques, confiando en que Israel estará renuente a tomar represalias y a matar gente inocente. No he visto ningún medio de comunicación aquí en España
que haya presentado las imágenes de esos hospitales, de esas escuelas públicas, guarderías, centros comerciales, con las galerías donde los terroristas de Hamás entraban y salían, y no he visto imágenes de esos lugares donde tenían todos los armamentos. Lanzamisiles, cohetes, rifles de asalto. No he visto ninguna imagen. Siguen ofreciendo noticias de que Israel es el malo de todo. Los ataques que hemos visto de este grupo terrorista Hamás, los ataques que vemos cada día en diferentes naciones, de terroristas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Rusia hace poquito. Esos ataques deberían destrozar esas fantasías de cualquiera que se imagine lo contrario. El asesinato, la mutilación, la tortura de inocentes fue el objetivo del atentado de Hamás. Y no hay equivalencia moral entre un lado que emplea escudos humanos como rutina y otro que se desanima ante la presencia de escudos humanos. No hay equivalencia moral entre un lado que frecuentemente advierte al otro sobre lugares que va a bombardear para que los inocentes huyan, aun cuando esa advertencia pueda reducir la eficacia del golpe, y otro que ataca sin advertencia con el fin de matar, violar y aterrorizar al máximo a las víctimas inocentes. Tampoco hay una equivalencia moral entre un lado que busca minimizar el daño colateral entre personas no combatientes y otro que hace público el agravio contra los hijos de su enemigo, que se exhibe con esa jactancia los cuerpos desnudos de niños decapitados, de las hijas y esposas ultrajadas de su enemigo. La guerra entre naciones siempre implica transgresiones, sancionadas o no con normas morales. Y es raro que en un conflicto uno de los lados salga con las manos limpias. Aquí no hay equivalencia moral. Quienes de alguna manera crean que las acciones de Hamás de ese día estaban justificadas han adoptado una moral de monstruos y debe arrepentirse. Muchos han estado viendo las noticias sobre la guerra entre Israel y Hamás con preocupación y ansiedad. Las noticias informan sobre la amenaza de mayores guerras. Las noticias hablan de odio, de violencia y de criminalidad desenfrenada. Las drogas, la desaparición de la moralidad, los problemas económicos, el estancamiento político, eso también pesa en nuestra mente. ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿A dónde podemos ir para encontrar seguridad? Desde la masacre depravada, inhumana de ciudadanos israelíes en el sur de Israel por parte de los terroristas de Hamás desde Gaza, existe un temor creciente de que un conflicto más grande desemboque en la Tercera Guerra Mundial. Jesucristo dijo que en el tiempo del fin habría guerras y sediciones, naciones que se levantarán contra naciones. Lucas capítulo 21, versículo 9 y 10. Esto se suma a los grandes terremotos, a las hambrunas, a las pestilencias, a la gran tribulación. ¿Podemos escapar de las terribles cosas que están sucediendo y que seguramente se van a intensificar en un futuro cercano? De ser así, ¿cómo podremos escapar? Jesús respondía a la pregunta de los discípulos sobre las señales del fin y de su regreso. Les advirtió que tuvieran cuidado. Jesús les dijo que no dejarán que sus corazones se cargaran de glotonería, de embriaguez, de afanes de esta vida. Lucas capítulo 21, verso 34. Jesús les instruyó: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Esas cosas son peligrosas, son mortales, están sucediendo. Y ciertamente tú y yo seguramente queremos escapar de ellas. Escapar significa evitar algo peligroso,
incluso mortal. Puede significar también liberarse del control de alguien. Hay un pasaje paralelo a este capítulo 21 de Lucas, y es Mateo capítulo 24. Jesús da más detalles sobre los acontecimientos que vamos a tener en el final de los tiempos. Y Jesús da instrucciones a sus discípulos. Después de las señales del fin de los tiempos, Jesús advirtió sobre los dolorosos acontecimientos que vendrían después. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Reflexionemos sobre esto. Jesús le dijo a sus discípulos en ese momento y ahora que velen. Y ese es nuestro deber, velad y orar. Porque si no velamos, si no oramos, vamos a ser presa fácil del enemigo. Debemos estar preparados. Preparados para cuando Jesús venga y nos halle haciendo así. Velar y orar. Jesús también advierte sobre hacer el mal y pensar que Él está retrasando su venida. He escuchado a muchas personas, seguramente tú las conoces. Bueno, voy a seguir viviendo mi vida y ya más adelante, cuando crea oportuno, me convertiré al Señor. No sabemos si mañana estaremos vivos. No sabemos qué será de nosotros mañana. No lo sabemos. Hoy estoy bien, mañana no. Hoy me puedo levantar, hoy estoy vivo. ¿Quién sabe qué sucederá mañana? Hay muchas personas que quieren vivir así y que quieren que su conversión sea como ese ladrón que estuvo en la cruz con Jesús. Recordar que habían dos ladrones. Uno de ellos increpaba a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y ya de paso nos bajas a nosotros. El otro ladrón le recrimina y le exhorta al otro ladrón. Y de paso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese momento Jesús le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos queremos esa conversión, ¿verdad? Vivir nuestra vida desenfrenada y en los últimos instantes de nuestra vida convertirnos. Cuidado, cuidado con esa mentalidad, porque a lo mejor no te da el tiempo para esa conversión. Hay casos donde muchas personas han vivido toda su vida en desenfreno, ha llegado la enfermedad a su vida y en los últimos días de su vida han aceptado a Jesús y se han convertido. Si esa es tu mentalidad de vivir como tú quieres, de vivir la vida como te da la gana y de pensar que en el último instante te vas a convertir, cuidado. Cuidado con esos ideales, cuidado con esas ideas. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y si hoy puedes tener un encuentro personal con Jesús, aprovéchalo. Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes y advierte que no prepararse adecuadamente puede resultar en quedar excluido de las bodas del Cordero. Hay muchos expertos que sugieren que los acontecimientos actuales que tienen lugar en Israel y Gaza podrían fomentar la Tercera Guerra Mundial. Y eso nos hace detenernos y pensar sobre las profecías que Jesús nos dio. La naturaleza humana lucha contra las consecuencias del comportamiento incorrecto, pero no quiere detener esos comportamientos. Para evitar consecuencias, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, nos lleva a diversos mecanismos de defensa, entre ellos la negación, es decir, mentirnos a nosotros mismos. Empezamos a racionalizar
empezamos a negar o negamos no reconocer nuestros comportamientos. No queremos volvernos de nuestros malos caminos. No queremos incluso que una persona nos exhorte y nos diga que nos estamos equivocando, que estamos haciendo las cosas mal. No queremos que nos corrijan. La naturaleza humana emplea conductas de escape como llorar, quejarse, escabullirse, procrastinar, como dice nuestra compañera Sully de Barra. Procrastinar es, en resumidas cuentas, dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Tengo trabajo hoy y en vez de acabarlo, lo dejo para mañana. Y llega el día de mañana y lo que tenía que hacer lo dejo para el día siguiente. Al final, el día más pesado de la semana es el mañana. Mañana lo hago. Mañana voy a la iglesia. Mañana me comprometo a leer la Biblia, a orar, a ayunar. Todo comportamiento humano ocurre por una razón. Sea o no válida o efectiva, todo por lograr un fin deseado. Y viendo cómo está la situación en el mundo, viendo la situación actual en Israel, como Israel es el reloj profético de Dios, tú y yo tenemos que estar en alerta. Y tenemos que estar preparados. La única manera real de escapar es acercarse a Dios, obedecerlo. Y Pablo menciona tal solución en varias de sus epístolas. En Efesios capítulo 4, verso 1 dijo: andar dignos del llamamiento con el que fuisteis llamados. En Colosenses capítulo 1, verso 10 afirma: andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tú estás viendo que la situación ahora mismo en Israel no es buena. Entonces tienes que entender que estamos en los tiempos finales. Tienes que entender que lo que viene a la tierra no es bueno. Por eso, ¿estás preparado para esos tiempos? Porque si no estamos preparados para esos tiempos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo te vas a preparar? ¿Cuándo te volverás a Dios? ¿Cuándo volverás a tomar en serio las cosas de Dios? ¿Cómo nos gustaría evadir las responsabilidades, verdad? ¿Cómo nos gustaría que las cosas fueran diferentes? Pero ahora tenemos que vivir en este mundo. Y vendrán situaciones difíciles a nuestra vida. Y viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo, viendo lo que está aconteciendo particularmente en Israel, en ese enfrentamiento con Hamás, las tensiones con Irán, los mundos prácticamente de muchas personas, los ideales que habían levantado, se van a derrumbar cuando vean que lo que dice la palabra de Dios se cumple. Los padres se levantarán contra los hijos y los hijos se levantarán contra los padres. Habrá divisiones en la familia. Poco a poco esto se está produciendo. Poco a poco el hijo se está levantando contra el padre. Hay leyes en diferentes países que permiten a los hijos denunciar a los padres si sus padres les corrigen, les disciplinan por no hacer las cosas bien. ¿Tú te imaginas que disciplinas a tu hijo sin salir a la calle, sin el teléfono móvil porque en el instituto, en el colegio, no está estudiando? ¿O porque ha faltado el respeto a un compañero, a un profesor, y tú le disciplinas? Tu hijo te puede denunciar. Te pueden quitar la custodia de tus hijos. No solo hay guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, Irán y otras naciones que se sumarán.
Hay guerras en la familia. Necesitamos que Dios sea el fundamento de nuestra familia. Israel necesita volverse a Dios. Todo el mundo necesita volverse a Dios. Hablando del conflicto entre Israel y Palestina, hay raíces profundas que se remontan a principios del siglo XX con la Declaración de Balfour, en el año 1917, que apoyaba un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Y tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión internacional llevó a la creación del Estado de Israel en el año 1948, lo que resultó en la Primera Guerra Árabe-Israelí. Desde entonces las tensiones, los conflictos periódicos han sido una constante en la región. Pero esto no fue desde que Israel fue nombrada como Estado en el año 1948. Es que esto viene desde muchos años atrás. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Esto viene desde los tiempos de Saúl. Esto viene desde los tiempos donde los filisteos, los amalecitas, los amonitas, moabitas querían la destrucción de Israel, como quieren muchas naciones. Yo cuando enciendo el televisor y veo la situación en Israel, veo noticias como los divorcios que se están produciendo en todo el mundo. Cuando enciendo el televisor y no veo noticias, por ejemplo, de la persecución a los cristianos, ¿te has dado cuenta que no se habla de la persecución a los cristianos en las noticias? Sí se habla de masacres, sí se habla de todo tipo de noticias, pero aquí en España, por ejemplo, no se menciona que grupos terroristas como Boko Haram en Nigeria asesinan a miles de cristianos. No se habla de la persecución de Corea del Norte a los cristianos, ni de China. No se habla de la persecución a los cristianos en la India. ¿Qué decir de algunos países islámicos? Esto no interesa a los medios de comunicación. Llegará un momento en que grupos terroristas como Hamás lleguen a España. De hecho, varios portavoces islamistas han dicho que Andalucía les pertenece. Andalucía es una tierra conquistada por el Islam. No nos extrañe que en un futuro quieran conquistar esta nación y quieran conquistar el mundo. De hecho, entra dentro de sus ideales. Dentro de los ideales de estos grupos terroristas, su objetivo es acabar con Israel en primer lugar, acabar con los judíos, acabar con los cristianos, acabar también con Estados Unidos. Esos son los objetivos de los terroristas de Hamás, de Hezbollah y de cualquier otro grupo terrorista. Hay tantos. Hay tantos. Y cuando vemos la situación ahora mismo en Israel, cada día tenemos que buscar la presencia de Dios. Cada día veremos tantas noticias negativas, desastrosas. El amor de muchos se enfriará. Llegará el momento en que muchos darán la espalda a Israel. Lo veremos con naciones. La palabra dice que Israel se quedará sola. Todas las naciones del mundo se volverán contra ella. Todas. Llegará un momento en que muchos cristianos se volverán contra Israel. Tenemos que orar. Tenemos que buscar cada día la presencia de Dios. En todo momento. Orar incluso por
por cosas mínimas, por detalles, buscar la presencia de Dios en cualquier momento. Cuando hablo de orar por cosas mínimas me refiero a que, Señor, te pido que en esta mañana me guardes a la hora de llegar a mi trabajo, que guardes a mis hijos en el colegio, en el instituto, en la guardería, que los protejas. Señor, bendice estos alimentos, gracias porque me bendices y me permites desayunar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Señor, gracias porque me has dado este trabajo. Señor, gracias porque esta operación ha salido bien. Señor, gracias porque este ser querido se ha convertido a Cristo. Señor, gracias por los pequeños detalles que tú dices, bueno, son absurdos algunos de ellos, ¿no? Pero dices luego, pues no es algo absurdo. He clamado a Dios por algo sencillo y Él me ha respondido. Señor, que pueda sacar cuanto antes los papeles, el visado, que pueda renovar mi DNI, mi empadronamiento. Señor, ayúdame en esta situación. Y el Señor te responde. Cosas sencillas, pero vemos la mano de Dios. Estamos amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Esta es una realidad. Las cosas de Dios para muchos no son prioridad. Duele, pero es así. Estamos viviendo tiempos donde las personas aman más las cosas del mundo que las de Dios. Por eso te digo que las cosas de Dios para muchos no son prioridad. Para ti, buscar a Dios es una prioridad. Para ti, buscar el reino de Dios y su justicia es una prioridad. Si es así, lo vas a ver en el tiempo que le dedicas a la oración, al ayuno, a leer la palabra. Si le dedicas 5 minutos a Dios, para ti Dios no es una prioridad. Si el día tiene 24 horas y solo le dedicas 5 minutos a Dios, Dios para ti no es una prioridad. Si durante los 5 días de la semana, de lunes a viernes, por ejemplo, incluimos sábado y domingo, solo buscas a Dios el domingo en la iglesia y el jueves porque toca, para ti Dios no es una prioridad. No es una prioridad porque solo le estás buscando, ¿cuánto? 2 horas el domingo en el culto. El jueves, como es un culto sencillo, o miércoles, cuando tú tengas el culto en tu iglesia, le buscas 1 hora, hora y media. ¿Y después qué? Que ores por los alimentos y te olvides del Señor durante todo ese día, significa que Dios para ti no es una prioridad. Hay un tiempo para todo, dice la palabra. Pero si no dedicamos tiempo para Dios, si tú no te apartas durante el día a orar, a meditar en su palabra, a clamar a Dios, para ti Dios no es una prioridad. Si yo no le busco en este día lo suficiente, si no le dedico tiempo a orar, si no dedico tiempo a leer la palabra, para mí Dios no es importante. Estamos en tiempos finales, tiempos peligrosos, y la fe de muchos o aumentará o decaerá. Va a decaer si no buscamos a Dios. Si no tenemos tiempo de calidad con Él en oración, en la lectura de la palabra, nuestra fe no va a aumentar. Pero si le buscamos de todo corazón cada día, si le buscamos cada día con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, o de manera individual, nuestra fe va a aumentar. Por eso, hazlo ahora. Hazlo ahora porque es el momento. Ahora es el tiempo. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día para buscar la presencia de Dios. No lo dejes para mañana. Mañana a lo mejor no estamos aquí. Mañana puede ser demasiado tarde. Busca a Jesús hoy. Búscale de todo corazón.